por favor que me lo hagas saber y después las mismas van a ser subidas al canal de YouTube para que las tengan a disposición. Retomando un poco la última parte de la exposición del titular de cátedra, les adelanto que el trabajo práctico que vamos a desarrollar en el día de la fecha refiere al sistema federal de gobierno. En este sentido, quería saber si lo tienen todos, lo pudieron descargar de la página de UNE Virtual. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a realizar un breve repaso de algunas cuestiones que van a ser necesarias para poder resolverlo, por si alguno de ustedes no pudo estar presente en la clase teórica. Con relativo, o en relación, mejor dicho, al sistema federal y a las facultades o competencias de cada uno de los órdenes estatales en nuestro país, tenemos que tener en cuenta que tenemos competencias que son exclusivas del Estado federal, hay competencias que son exclusivas de las provincias, otras que son concurrentes entre ambos órdenes estatales, tenemos algunas excepcionales del Estado federal y finalmente las que son compartidas, tanto por el Estado federal como por las provincias. En lo que refiere específicamente a materia impositiva, las vamos a delinear la próxima clase, el martes que viene, porque debido al asueto del 27 de este mes, el jueves no vamos a tener clases. Lo que además nos va a dar tiempo para que puedan conformar los grupos. Recuerden que ya les había adelantado que la parte práctica de esta materia requiere la conformación de grupos para poder trabajar y que los mismos van a ser de 5 integrantes. En la plataforma de UNE Virtual, específicamente en la sección asignada al grupo número 5, que es el cual tengo a cargo, van a encontrar una wiki, que es un recurso que permite que ustedes puedan ingresar y trabajar conjuntamente. Específicamente en la de conformación de grupos, van a tener que consignar en la tabla, que ya se encuentra incorporada, qué número de grupo, a qué número de grupo pertenecen y quiénes son los integrantes. Como les digo, quisiera que esto esté definido para el martes que viene porque vamos a necesitar la conformación de los grupos para poder hacer el práctico, así que vayan conformándolos y ingresan directamente y pueden ir consignando en esa tablilla estos datos que les estoy diciendo. Cualquier inconveniente al respecto pueden comunicarse conmigo por mediante la mensajería y los vamos solucionando. Bueno, con respecto a esto que les comentaba, de las competencias que existen en el Estado nacional o aquellas que son concurrentes con el Estado provincial, podemos delimitar las exclusivas que las vamos a encontrar, por ejemplo, en los artículos 126 y 127 de la Constitución Nacional. ¿Puede leer el artículo 126, por favor? Al menos la primera parte. Si no, comienzo yo, pero mientras tanto busquen sus constituciones, por favor, así vamos trabajando todos. El 126 dice, las provincias no ejercen el poder delegado de la nación, no pueden celebrar tratados parciales de carácter político, expedir leyes sobre comercio, navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso Federal, ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, que como recién explicaba el titular de cátedra, corresponde al Congreso Nacional. Existe un Código Civil y Comercial que se aplica en toda la nación, todo el territorio de la Argentina, independientemente de que, como también les explicó, los ordenamientos procesales de estos códigos, cuya competencia solo corresponde dictarlas al Congreso de la Nación, sí son dictadas por cada una de las provincias. Después tenemos el artículo 127, que ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otras provincias, que sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia, dirimidas por ella. Con respecto a las competencias exclusivas de las provincias, vamos a encontrarlas en los artículos 121, 122, 123 y 124. ¿Alguien puede leer, por favor, el artículo 121? Que recién lo leyó también el doctor. A ver, Marilén Valdés.
¿Tenés el texto constitucional, por favor, para leerlo? Recuerden que cuando les pido tienen que activar por favor sus micrófonos o si no se comunican conmigo por la mensajería en el caso de que no tengan. Bueno, perfecto, Marilén. ¿Alguien que tenga micrófono, por favor, y que pueda leer el artículo? A ver, Lucas Ramírez, ¿podrías leerlo, por favor? El 121. Sí. Bueno, gracias. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Perfecto. Lucas, ¿podrías seguir, por favor, con los subsiguientes, el 122? Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno federal. Perfecto. Está. En el 123, por ejemplo, vemos que cada provincia dicta su propia constitución. Ya lo vimos la clase pasada, dijimos que había una constitución nacional, que es la ley suprema o fundamental, y que a su vez existen constituciones provinciales que por el principio de supremacía constitucional pueden dictar sus constituciones, pero deben ajustar su contenido a las normas que establece la nacional. Y este artículo también está relacionado con el artículo 5, que también fue desarrollado en la clase teórica. Después vamos a encontrar que existen otras competencias concurrentes y en esto nos vamos a detener específicamente en el trabajo práctico. Con respecto a las competencias concurrentes, por ejemplo, vamos a encontrar que el artículo 125 establece que las provincias pueden celebrar tratados parciales para fin de administración de justicia, intereses económicos, trabajo de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal, promover la industria, etc. Después también vamos a encontrar el artículo 41, que establece una facultad que también la analizamos la clase anterior, cuando hablábamos de los presupuestos mínimos en materia ambiental. Y el artículo 41 establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el ser humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental genera, bueno, prioritariamente la obligación de recomponer y que las autoridades proveerán a la protección de este derecho, etc. En el tercer párrafo, establece que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Y esto era lo que habíamos visto en la clase anterior, que existe una ley general del ambiente que establece un piso de protección ambiental, pero que las provincias pueden avanzar legislativamente con el reconocimiento y protección de este derecho. Bueno, una vez que ya hemos establecido esto, estamos en condiciones de pasar al trabajo práctico. En este trabajo lo que vamos a hacer es analizar un fallo judicial, o mejor dicho, extractos de un fallo judicial, porque el original tiene 55 páginas. Una vez que leamos los hechos, que si bien es un poco extenso, me parece interesante que lo podamos ir leyendo a poco para ir desmembrándolo y luego de ello vamos a estar en condiciones de resolver las preguntas. Les pregunto nuevamente si alguien voluntariamente se ofrece y si no voy a ir llamando para que podamos leerlos de a todos e ir comprendiéndolo. ¿Alguien que se ofrezca a leer la primera parte, el punto 1? A ver, Belén Páez, ¿podrías leerlo, por favor? Sí, profe. Bueno, sin miedo, acuérdense que estamos acá para aprender, así que es muy importante que vayan participando porque, como les reiteré, la práctica, el desarrollo de trabajos prácticos lo que nos va a ayudar es a poder bajar esos conceptos que parecen teóricos a casos reales y que conforme vamos a ir viendo durante el transcurso de toda la materia, los vamos a ir viendo plasmados en nuestros actos diarios. Así que, por favor, les voy a pedir que sin miedo se animen a participar. Vamos a comenzar entonces con la lectura del fallo. Te escucho, Belén. Bueno, dice Sistema Federal. Consigna.
A continuación, se transcriben partes de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se analizan distintos aspectos de nuestra forma de Estado federal. Lea detenidamente el fallo y no sé qué fin, y complete las consignas dispuestas a continuación. Ajá. Uno dice, individualice en el mismo las partes, la pretensión que se persigue, los fundamentos de las partes. El punto 1. ¿Sigo? Sí, en realidad esas son las consignas, lo que vamos a tener que ir significando, ¿verdad? ¿Qué dice la consigna número 2? Dice, identifique las normas constitucionales que se analizan en el mismo. ¿Y el 3? Dice, explique cuál es la solución. Eso no sé qué significa, profe, de la... Terminal y yo te explico. Bueno, y cuáles son los principales argumentos utilizados para arribar a tal solución. Bueno, perfecto. Antes de que comiences con la lectura, les voy a hacer una aclaración previa. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo cómo se declaraba inconstitucional una norma, cuál era el poder que tenía a su cargo la declaración de inconstitucionalidad de una norma? Si bien en este caso particular no se trata de ello, lo que sí vamos a ver es que estamos frente a un caso judicial. Retomando lo que habíamos hablado, quedamos en que el Poder Judicial no se puede expedir en un caso abstracto, sino que dicta una decisión o resuelve una controversia sometida a su jurisdicción. Ello que conlleva la necesidad de que exista una parte que plantea un conflicto, una parte contra la cual se demanda ese conflicto y un tribunal imparcial que es el que va a resolver la contienda. Entonces, cuando dice cuál es la solución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que nosotros vamos a tener que ver o identificar es, frente a este conflicto llevado a cabo por el Estado Nacional contra la provincia de Mendoza, ¿cuál fue la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? A eso se refiere. Y como todas las sentencias tienen que ser fundadas, también vamos a ver cuáles son los argumentos que utilizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver de este modo y de dónde los extrajo, ¿sí? Que obviamente, que ya como la consigna lo adelanta, es de la Constitución Nacional. ¿Se entendió? Sí, no. No te preocupes que ahora a medida que vayamos leyendo vamos a poder ir identificando estas cuestiones, igual de todas maneras, para eso tenemos la clase práctica para resolverla conjuntamente, así que no se preocupen. Belén, ¿podrías comenzar a leer ya la sentencia? Bueno, dice texto, Estado Nacional, Estado Mayor General del Ejército, Mendoza, provincia, acción declarativa de inconstitucionalidad, sentencia número 85/2006. Perfecto. De la sentencia surge que, no sé qué significa, 46/49, se presenta el Estado Nacional, Estado Mayor General del Ejército, e inicia demanda contra la provincia de Mendoza a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las leyes locales 6.200 y 7.422, por medio de las que se estableció el carácter de área natural protegida y sujeta a expropiación, a la laguna de Diamante, a los límites fijados en dichas disposiciones legales, dentro de las cuales se encuentran un inmueble a nombre del Ejército Argentino. Impugnan esas normas locales por cuanto su aplicación afecta la titularidad del referido inmueble. Expone que el predio en cuestión es utilizado por unidades del sur del Ejército Argentino y que allí se realizan actividades de instrucción de fracciones de nivel, unidad e inferiores, despliegues y ejercicios de puestos de comando, fracciones logísticas, argumentando que la expropiación dispuesta y las restricciones nominales que allí se establecen y las consiguientes perturbaciones que ocasionarían la aplicación de esas normas provinciales en las actividades y fines del establecimiento. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, por favor. Evidencian la incompatibilidad de aquellas
con la finalidad de utilidad nacional prevista en su Constitución, por lo que su aplicación traería aparejada la violación de los artículos 31, 75, inciso 27 y 30, 121 y 126 de la Constitución Nacional. Perfecto. Hasta ahí está bien, Belén. Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? O de lo que leíste, ¿podés extraer algo? ¿O a qué te parece que se refiere? ¿Quién se presentó? O sea, se presenta, dice el Estado Nacional. Perfecto. Estado que inicia la demanda contra la provincia de Mendoza. Muy bien. ¿Y por qué inicia esa demanda? ¿Qué es lo que persigue? Acá, por lo que leí, es como que tiene un área protegida, dice que está sujeta a expropiación, y más abajo expone que el predio en cuestión es utilizado por unidades del sur del ejército argentino. Claro, pero un poco más arriba, ¿qué es lo que busca el Estado Nacional? ¿Qué sucedió? ¿Qué podemos extraer de los hechos? ¿Podemos extraer que el gobierno de Mendoza? Exactamente, pero ¿por qué? ¿Qué hizo el gobierno de Mendoza? A través, evidentemente, de su poder legislativo. ¿Qué sancionó? La inconstitucionalidad de las leyes locales. Ajá, claro. El Poder Legislativo sanciona leyes. Entonces, ¿qué pasa? El Poder Legislativo sancionó 2 leyes. Dice locales, ¿por qué? Porque se refiere a leyes provinciales. ¿Sí? Cuando nosotros veamos en un fallo, en cualquier texto que refiere a local, generalmente se refiere al dictado provincialmente. Entonces, la legislatura de la provincia de Mendoza dictó 2 leyes provinciales. ¿Qué establecían esas leyes provinciales? Un determinado área protegida. Pero ¿qué pasaba? Dentro de esa área protegida se desplegaban actividades del Ejército Nacional. Entonces, se busca a través de esta acción que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de 2 leyes de la provincia de Mendoza. Ahora, yo les pregunto, antes de seguir avanzando con la lectura, ¿por qué será que este conflicto se planteó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si estamos hablando de 2 leyes de la provincia de Mendoza? Puede ser, profe, porque todas las provincias, como al ser las provincias, son autónomas. Muy bien. ¿Te acordás qué significaba que son autónomas? ¿Por qué decimos que las provincias son autónomas? ¿Qué hacen las provincias en un estado federal? ¿Qué pueden hacer las provincias? Pues son independientes pero no son soberanas. En realidad podemos decir que las provincias son autónomas porque pueden dictar sus propias normas, entre ellas sus constituciones provinciales, ¿sí? Sí, y eso que explicaba el profe, que también organizaban sus 3 poderes, podían recaudar sus impuestos, todo eso. Exactamente, entonces nosotros, que ya somos ciudadanos con derecho a voto, podemos elegir autoridades municipales, podemos elegir autoridades provinciales y a su vez tenemos la elección de las autoridades nacionales. ¿Sí? Bueno, aparte cada provincia tiene sus propias normas. Como vimos, tienen su norma fundamental, que es su constitución provincial, que ya vimos, reitero, con el principio de supremacía constitucional, que no pueden contradecir los términos de la Constitución Nacional. Entonces parecería que aquí hay un conflicto porque el Estado Nacional entiende que esas leyes que dictó la legislatura provincial contradicen artículos de la Constitución Nacional. ¿Y cuáles son los artículos que el Estado Nacional entiende que fueron transgredidos con estas leyes? Al final del párrafo que vos leíste, ¿qué artículos menciona? Y acá tiene el 31, el 75. Ajá, 31 que eran. Muy importante, ¿qué dijimos? Recién lo mencioné. ¿El principio de qué? Supremacía de la Constitución. Sí, supremacía de la... Muy bien, lo desarrollamos en extenso en la clase anterior. ¿Qué otro artículo menciona? El ¿Considera que estas leyes vulneraron?
Artículo 75, inciso 22. 27. 27. Ajá. ¿Y qué dice el 75, inciso 27? Dice, fijar las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y guerra, dictar las normas para su organización y gobierno. Después, ¿qué otro artículo? El inciso 30 del 75. ¿Qué dice el 30? El inciso 30 dice, ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Ajá, Las autoridades perfecto. provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines. Después también el 121, que recién lo leímos, que establece las provincias con todo el poder no delegado. Y después, por último, el 126, que también lo leímos, que las provincias no ejercen el poder delegado a la nación. Entonces, para ir fijando los hechos, nosotros de este primer párrafo lo que podemos extraer es que el Estado Nacional promueve una demanda contra la provincia de Mendoza porque ésta sancionó 2 leyes que, según su criterio, resultan inconstitucionales. ¿Por qué resultan inconstitucionales? Porque vulnerarían estos artículos establecidos en la Constitución Nacional. Ahora, lo que todavía no me contestaron es por qué este conflicto se suscitó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si estamos hablando de 2 leyes provinciales. Ya lo vamos a desarrollar en bolillas más adelante cuando veamos cada uno de los poderes con sus particularidades, pero sería importante que vayamos fijando algunos principios para ir entendiendo las bolillas que vienen. Entonces, habíamos dicho que cómo se organizaba el Poder Judicial. ¿Se acuerdan? Hoy también el doctor lo dijo, hay una Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la última intérprete de la Constitución Nacional. Pero también en las provincias tenemos poderes judiciales provinciales. Entonces tenemos un poder judicial provincial por tantas unidades provinciales como existan, y a su vez tenemos una justicia federal, cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero ¿hay algún artículo dentro de la Constitución Nacional que yo pueda leer en este momento y que me diga por qué este conflicto se llevó adelante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Vamos a partir de la base. ¿Cuántas partes tenía nuestra Constitución? ¿Se acuerdan que la dividimos en los artículos 1 a 3 y 44 en adelante? ¿Cómo se llamaba la primera parte, donde están las declaraciones, derechos y garantías? ¿Parte dogmática? Muy bien, la parte dogmática. Después, ¿qué otra parte teníamos? La otra parte donde están organizados los poderes. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan del trabajo práctico número 2? Que hicimos el cuadro. Teníamos preámbulo, parte dogmática, y la otra parte, muy bien Melina, la parte orgánica. Perfecto. Entonces yo quiero saber por qué este conflicto se llevó adelante o se planteó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿En qué parte voy a tener que buscar la respuesta? ¿En la parte dogmática o en la parte orgánica? ¿Dónde me dice cómo está organizado el poder? En la parte orgánica. orgánica. En la parte orgánica, muy bien. Y ahí Kevin dice el artículo 116. Y por ahí andamos. El capítulo 2 establece cuáles son las del Poder Judicial. Y el 116 dice qué corresponde a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Y específicamente, en la última parte, establece de las causas que se susciten, de los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre 2 o más provincias, entre una provincia y las naciones de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado ciudadano. ¿Sí? Después el 117 ya me refiere a los casos en que la Corte ejerce la jurisdicción por apelación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos en este artículo la respuesta de por qué fue suscitado el conflicto, porque tenemos un Estado nacional que demanda contra un Estado provincial. ¿Sí? Por eso entiende, en este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ya delimitamos entonces quién demanda, contra quién demanda y qué persigue. Ahora vamos a seguir
con los argumentos de la provincia de Mendoza. En un proceso judicial, les aclaro que existe una demanda, que es aquel que inicia una acción, tiene una pretensión, la pretensión es lo que persigue, y contra quién se demanda, se denomina el demandado. Pero tenemos una parte actora, que es quién demanda, una parte demandada, que es contra quién se demanda, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, como les decía, los argumentos de la provincia de Mendoza. ¿Alguien puede leer, por favor, lo que continúa? Que es AFOJA 9294, la provincia de Mendoza contesta la demanda. ¿Y qué señala? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Si no, voy a empezar a llamar. Señala que Muy las bien. referidas normas propenden al mantenimiento de un modelo de vida característico de un oasis productivo de la provincia de Mendoza, en el que de un modo inescindible se han desarrollado actividades turísticas, agrícolas, agroindustriales, ganaderas y de servicios, conjuntamente con las relativas a los fines objetivos del ejército argentino, como institución de raigambre histórica y constitucional. Artículo 75, inciso 1 y 27, 99, inciso 2 y 14 de la Constitución Nacional. Fundamentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias, Brian. Vamos a detenernos un momento ahí. Vamos a ver en qué artículos se basa la provincia de Mendoza para sustentar su defensa, en este caso. El 75, inciso primero. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, corresponde al Congreso legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación, Derechos de importación y exportación. Los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes. Bueno. El inciso 27, aparentemente, me parece que ese artículo está mal. El 27 sí, que también lo citaba el Estado Nacional, fijar las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y guerra, etc. Después también el 99, inciso 2. 99, inciso 1. Jefatura del Ejecutivo, ¿no? ¿El 99 de qué habla? ¿Sobre qué poder? Jefatura del Ejecutivo. ¿Qué dice el inciso 2? No lo encuentro. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación. Y por último, cita el 14. ¿A qué refería el artículo 14? Que también lo vimos en la primera clase cuando hablábamos del constitucionalismo clásico, el constitucionalismo social. El artículo 14, ¿a qué refería? No precisa, sí, solo el 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar, ejercer toda industria lícita, de navegar, comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, de publicar sus ideas, usar y disponer de su propiedad, etc. Bueno, esos son los argumentos de la provincia de Mendoza. Y ahora vamos a ir a los fundamentos de la Corte Suprema para resolver el litigio. Les recuerdo que este fallo es bastante más extenso, este es un extracto de algunas partes para que podamos comprender de qué se trataba. ¿Alguien que quiera seguir leyendo? Brian, ¿querés seguir leyendo, por favor? Donde hablan los fundamentos de la Corte Suprema. Sí, profe, pero no me preguntes sobre la Constitución porque no tengo. Bueno, no te preocupes, si no podés buscarla en tu dispositivo móvil, de todas maneras vamos a ir leyendo los artículos que necesitemos. Por favor, eso sí, acuérdense siempre que vamos a dar las clases de tener a mano el texto constitucional porque lo vamos a utilizar y como resaltó el titular de cátedra, hay muchas respuestas que se encuentran
o que pueden extraerse de la simple lectura de la Constitución. Así que es imprescindible que como material guía tengan para poder trabajar la Constitución, aunque la descarguen, ya les digo, en sus dispositivos. Bueno, comienzo. Con los fundamentos, seguimos. ¿Qué fundamento? Ah, fundamento de la Constitución, sí, claro. De la Corte Suprema. De la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. De Justicia de la Nación, perfecto. Lo pueden encontrar así o como simplemente CS. Son las dos abreviaturas que se utilizan. Que corresponde reseñar al marco normativo en el que se desenvuelve el conflicto. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que es deber de las autoridades proveer la protección de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y las actividades productivas, la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. El artículo 124 dispone que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, y el artículo 21 que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Asimismo, el artículo 41 establece que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del ambiente y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. ¿Continúo? Por favor. Que conforme a las pretensiones de las partes y a las normas transcriptas en estas actuaciones corresponde dilucidar si la provincia de Mendoza es autoridad competente para proteger el Yuachán. ¿Cómo? No. ¿Sigo? Sí, por favor. La estancia El Yuachá. Establecimiento de utilidad nacional que es propiedad del Ejército Argentino. En efecto, en el caso, lo que está en tela de... A ver, para ver porque se corta tu audio. Voy a continuar yo. Dice, en efecto, en el caso, lo que está en tela de juicio es la interacción de las potestades federales y las competencias locales, competencias concurrentes, y si existe manifiesta afectación o interferencia concreta al fin público concebido un establecimiento de utilidad nacional. Entonces acá, ¿qué observamos? Que la Corte Suprema lo que hace ya está delimitando cuál es el conflicto sobre el cual tiene que resolver. Es establecer si la provincia de Mendoza tenía competencia para dictar esas leyes locales en uso de sus facultades concurrentes con la nación. No al fallo, que conforme a los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político-institucional de naturaleza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la nación y las provincias, debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella, de modo que las autoridades de la una y de la otra se desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro de las facultades provinciales y viceversa, procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. El ejercicio de las competencias concurrentes que la Nación consagra en los artículos 41, 43, 75 incisos 17, 18, 19 y 30 y 125, entre otros, no implica enervar los ámbitos de actuación de ninguna órbita del gobierno, sino que importa la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida, como es el caso de la protección del medio ambiente en un área en donde se encuentra una parte de un establecimiento de utilidad nacional, la estancia El Yaucha. Continúa la Corte diciendo: corresponde recordar que las provincias delegaron a la Nación la competencia para dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, los artículos 41 y 121 de la Constitución Nacional, y aquellas conservaron la potestad de dictar las normas necesarias para complementarlas.
En esa línea, la Ley Nacional 25.675, que es la Ley General del Ambiente, estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Entonces vamos a hacer una pausa acá. ¿Qué nos dice o qué podemos extraer de esta parte del fallo? ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a la materia ambiental? ¿Qué tipo de facultad o de competencia es dentro de las que vimos y que desarrolló el doctor en la última parte de su clase teórica? ¿Qué tipo de competencia es? Lo dijimos recién y lo dice expresamente el fallo. ¿Es exclusiva nación-provincia o cómo es? Compartidas, profesor. ¿Cómo, Lucas? Compartidas, son competencias compartidas. Concurrentes, en realidad. ¿Y qué significa entonces esta concurrencia? ¿Qué delegaron las provincias en la nación con respecto a la materia ambiental? Y el cuidado del medio ambiente. ¿Todo el cuidado del medio ambiente o qué es lo qué delegaron en realidad en nación? ¿Qué hace la nación? Que lo vimos recién en el artículo 41, General del Ambiente. ¿Qué establece? Dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del ambiente. Exactamente. ¿Y esos presupuestos mínimos a qué hacen referencia? ¿Qué te parece que es presupuestos mínimos? ¿Que es un piso o un máximo en materia legislativa ambiental? Un piso. Un piso, exactamente. Entonces, lo que las provincias delegaron en la nación es la regulación de estos presupuestos. Es la base sobre la que se va a edificar toda la materia ambiental. Y entonces, en esa línea, ¿qué pasó? Se dictó una ley nacional, que es la 25.675, que establece los presupuestos mínimos. ¿Y qué más dice la Corte Suprema con respecto a este tipo de facultades o competencias? ¿Cómo tienen que desempeñarse las autoridades en el orden nacional y federal para poder lograrlas? ¿Qué les parece? Una sobre la otra, una conjuntamente con la otra. Tienen que tratar de realizar una actividad armónica tendiente a la protección del medio ambiente. Brian, ¿pudiste conectarte de nuevo? ¿Pudiste escuchar esta última parte? La última parte después de que habla de la ley 25.675. Ahí era, en realidad antes de eso. Pero ¿qué me puedes decir? ¿Qué dice la Corte? En realidad la Corte está sentando una línea a las autoridades de cómo tienen que desempeñarse en el cumplimiento de la materia ambiental o en el ejercicio de esta competencia concurrente en materia ambiental. ¿Qué dice la Corte expresamente? ¿Cómo hay que interpretar estas normas o cómo tienen que actuar las autoridades locales? ¿Cómo se tiene? Profe, ahí hay una parte que dice debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella, de modo que las autoridades de la una y de la otra se desenvuelvan armoniosamente. Exactamente, a eso se refiere la Corte. Después, ya les digo, cuando ahondemos en las competencias de cada uno y sobre todo en materia impositiva, es muy importante que tengamos en claro cuáles son las competencias exclusivas del Estado federal, de las provincias, y cuáles son las concurrentes, porque en materia impositiva, que vamos a dar la clase que viene, que es el último punto de la unidad número 3, es muy importante a los efectos de poder determinar qué tributo puede ser regulado por cada uno de estos de los órdenes de Estado, en realidad. Entonces vamos a ver que hay leyes nacionales que establecen tributos provinciales, hay muchos conflictos judiciales sobre a quién le corresponde la regulación de un determinado tributo. Entonces tenemos que tener muy en claro, y sobre todo para el examen, este tipo de competencias, cuándo son exclusivas del Estado Nacional, cuándo son exclusivas de las provincias, cuándo son concurrentes. Vamos a continuar con la lectura del fallo.
quedamos en que la provincia de Mendoza, de conformidad con el poder que no delegó a la Nación y en razón de ser la titular del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, conforme al artículo 124, declaró área natural protegida por las leyes cuestionadas, que son las 6.200 y las 7.422, a la zona de la Laguna del Diamante. El artículo 124 de la Constitución Nacional, ¿qué establece? Con respecto al tema que estamos tratando, ¿cierto? En la última parte, ¿qué dice el artículo 124? Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Ay, muy bien, Brian, encontraste la Constitución. Lo busqué en internet. ¿Cómo sigue? Así es. ¿Qué dice? Entonces, el dominio originario de los recursos naturales, ¿de quién es? De las provincias. ¿Sí? Entonces, ¿qué consecuencias prácticas podría tener esto en el caso particular? Si decimos que el dominio corresponde a las provincias, ¿será que la provincia puede dictar una ley que establezca además un área natural protegida, teniendo en cuenta las competencias concurrentes que tiene con Nación en materia ambiental? Sí, las puede dictar, porque es Entonces, parte de su territorio. sí, en realidad es su dominio. Está en su Claro. territorio, es de su dominio, perfecto. Entonces, antes de continuar con la lectura del fallo que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿hizo lugar a la pretensión del Estado Nacional o la habrá rechazado? En base a esto, Brian, ¿qué vos me decís? Que la provincia puede dictar una ley en este sentido. ¿Cómo crees que resolvió el caso la Corte Suprema? Y que lo resolvió a favor de la provincia. Muy Rechazó. bien. Bueno, acá estamos 3-1 con Nicolás, Marilén y Brian, que dicen que la rechazó y que espero que no se hayan adelantado en la lectura. ¿Alguien cree que pudo haber hecho lugar a esta pretensión? ¿La Corte Suprema? Y en su caso, ¿por qué? A ver, Tomás, Ronan, Agustín, Juan Ignacio, Melina, alguien que esté siguiendo la lectura del fallo y pueda decirme qué pasó en este conflicto y por qué. Porque lo más importante que tenemos que tener presente es que, como les dije en la clase anterior, cuando decimos sí o no, hay que dar los fundamentos de por qué. Entonces, si creemos que rechazó la demanda y que en su caso le asistía a la provincia de Mendoza la competencia para dictar estas leyes, tenemos que dar los fundamentos de por qué. ¿Y los fundamentos dónde lo vamos a encontrar? En este caso en particular, en la Constitución Nacional. Muy bien, Nicolás. Primero, ¿porque no delegó a la Nación la titularidad del dominio? Esa es una de las cuestiones que podemos tener en cuenta. Lo que dice la Corte Suprema es, el artículo 124 de la Constitución Nacional, el dominio originario de los recursos naturales le corresponde a las provincias. Pero aparte del artículo 124 hay otra cuestión que la Corte refiere. Si quieren seguimos con la lectura para buscar más fundamentos. Nos habíamos quedado, creo que en la zona de la Laguna del Diamante. Dice, estas leyes ambientales provinciales complementan a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos, entendiéndose que complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada, que las áreas especialmente protegidas constituyen ecosistemas, incluyendo cuencas hidrográficas como recursos hídricos, conforme al artículo 33 de la Ley 6.045, representativos de ambientes diversos o de la naturaleza y de sus microcomponentes, la flora, la fauna, el paisaje, humedales, glaciares, etc. Que dichas áreas especialmente protegidas constituyen además bienes del patrimonio natural y cultural de enorme riqueza por la gran variedad de destacados paisajes de excepcional belleza y biodiversidad existentes que los califican en especial en materia de educación ambiental y su difusión para promover, facilitar y realizar investigaciones científicas y por el interés turístico que despiertan como bienes panorámicos o escénicos de valor recreativo. Acá viene otra parte interesante del fallo, que era lo que quería que lleguemos. Por un lado, la Corte recuerda que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a cada una de las provincias, artículo 124 de la Constitución Nacional.
Pero en este texto que sigue, ¿qué más nos dice la Corte Suprema? Cuando nos habla de este presupuesto mínimo contenido en la ley 25.675. ¿Qué quiere decir la Corte cuando refiere que el Ejército argentino pretende aplicar en el inmueble de su propiedad únicamente la ley de presupuestos mínimos, es decir, el mínimo de tutela ambiental, y desconocer que la provincia conservó la potestad de dictar normas ambientales complementarias debido a que es la titular del dominio originario de los recursos? ¿Qué quiere decir en este sentido la Corte Suprema? ¿Qué entienden cuando establece que el Estado argentino pretende aplicar en el inmueble únicamente la ley 5.675? Es decir, que el Estado argentino reconocía que existía esa ley de presupuestos mínimos. ¿Qué es lo que desconocía el Estado argentino respecto de la provincia de Mendoza? ¿Qué les parece? Que sostenía la parte actora. Que era la provincia la que conservaba la potestad. ¿Pero la potestad de qué? Como que no Era un tenía, área natural protegido. Era un área natural protegida. ¿Y qué más? no tuvo en Que cuenta las aparte de- leyes complementarias, digamos. Exactamente, que aparte de esta ley 26.575 de presupuestos mínimos, la provincia puede dictar otras normas tendientes a la protección, además de sus propios recursos naturales. Entonces lo que hace la Corte en realidad es interpretar las cláusulas constitucionales y la Ley General del Ambiente a la luz de las mismas. No se queda únicamente en la Ley de Presupuestos Mínimos, sino que lo que hace es integrar todo el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que en materia ambiental, reiteramos, conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional, a la Nación le corresponde dictar el piso de protección ambiental y las provincias concurren en esta facultad. ¿Qué más dice la Corte Suprema ya para finalizar el fallo? ¿Qué entiende la Corte Suprema? ¿Que hay una violación de una cláusula constitucional o no y por qué? ¿Cómo era el establecimiento que utilizaba la Nación para la actividad del ejército argentino? ¿Cómo estaba declarado ese inmueble? Profe, en el artículo 124 dice Como una- que las provincias pueden crear una región para el desarrollo económico y social, y eso es lo que realizaban ahí en la provincia de Mendoza. Sí, en realidad, en este caso en particular no se refiere a esa cuestión, que la vamos a ver, no sé si la clase que viene la otra, si no, nos vamos a quedar por el momento en el 124, ¿sí? En el dominio originario, porque en realidad la provincia de Mendoza con esas leyes no era que estaba creando una región, lo que estaba haciendo es determinar que un área dentro de su territorio era protegida. ¿Y qué pasaba? Que esa protección acarreaba determinadas restricciones en su uso. Y dentro de esas restricciones se encontraba un inmueble del Estado Nacional que había sido declarado de utilidad pública y en el cual se desarrollaban actividades del ejército. Leyendo todo el fallo, también la Corte tiene en cuenta para resolver este conflicto, porque van a recordar que lo declaraba sujeto a expropiación. La Corte también tiene en cuenta que esta ley, la última que se había sancionado, si mal no recuerdo, era del año 2005 y tenía el periodo de 2 años para expropiar el bien y no lo había hecho, lo que en alguna manera implicaba una renuncia a ese término de la ley. Es decir, que si bien en un principio la legislatura dictó esta ley que estableció que ese inmueble se encontraba sujeto a expropiación, al no haber hecho uso durante el periodo de 2 años de esa atribución, la había abandonado, ya no podía expropiarlo más. También el desarrollo del expediente tuvo en cuenta que se habían celebrado unas audiencias de conciliaciones en las cuales la provincia expresamente había manifestado que renunciaba al derecho a expropiarlo y bueno, el Estado Nacional tampoco había adoptado esta solución. Por eso se llegó al dictado de la sentencia. Y por último, ¿qué dice el fallo? Dice
Desde este punto de vista no se advierte que las leyes provinciales surja una posible intromisión en la jurisdicción nacional que limite irrazonablemente el uso del predio, que era esto que les estaba comentando. Antes bien, se puede concluir que tienen como fin la interrelación, cooperación y funcionalidad de una materia común de incumbencia compartida, como es la protección del medio ambiente. En este sentido, la Corte también se explaya respecto a que había sido el propio Estado Nacional el que había reconocido que desarrollaba la actividad, o sea que este cercenamiento de la, valga la redundancia, de la actividad del ejército no había quedado demostrado. Y por último dice la Corte, esta Corte ha sostenido que el sistema federal importa asignación de competencias a las jurisdicciones federal y provincial, lo que no implica, por cierto, subordinación de los estados provinciales al gobierno federal, pero sí la coordinación de esfuerzos y funciones dirigidas al bien común. Por eso rechaza la demanda. Entonces, ahora que ya leímos todo el fallo, vimos cuáles eran los artículos constitucionales que se encontraban en crisis en el mismo, vimos cómo resolvió la Corte Suprema, vamos a tratar de delinear las consignas. Retomando lo que hoy leía Belén, la consigna número A establecía, bueno, que se transcribía la parte del fallo. Y en el punto 1, individualicen el mismo las partes. Yo ya se los adelanté, pero ¿me pueden decir cuáles eran las partes entonces en este conflicto? La provincia de Mendoza y el gobierno nacional. El Estado Nacional. ¿Sí? Estado. Perfecto. ¿El Estado Nacional quién era? La parte actora. Quien Sí. demanda se denomina parte actora. ¿Y la provincia de Mendoza quién era? La demandante, profe. La demandante. ¿Sí? La parte actora o demandante es el Estado Nacional, que es el que tiene la pretensión de que se declare esta inconstitucionalidad, y la provincia de Mendoza es la parte demandada. Perfecto. ¿Cuál era la pretensión, entonces, en síntesis, de todo lo que dijimos? ¿Cómo podemos delimitar la pretensión? ¿Qué era lo que quería la parte actora, el Estado Nacional? La utilización del predio. La utilización, una consecuencia hubiese sido la utilización, porque en realidad el Estado Nacional lo estaba utilizando al predio. No había sido expropiado. O sea que el ejército seguía desempeñando su actividad en ese predio que estaba dentro del área protegida conforme a estas leyes provinciales. Pero, ¿qué era la pretensión? ¿Qué buscaba? Que se declaren inconstitucional las leyes, las dos leyes que puso la provincia. Exactamente. Declarar la inconstitucionalidad de estas dos leyes provinciales. ¿Y qué habíamos dicho que establecían estas leyes provinciales? Un carácter de área natural protegida de una laguna denominada Diamante, dentro de las cuales se encontraba un predio que era utilizado por el Estado Nacional para desarrollar la actividad del ejército. ¿Y los fundamentos de las partes, se acuerdan en qué artículos fundaban su postura cada una de ellas? Vamos a comenzar por el Estado Nacional. ¿Qué decía el Estado Nacional? El artículo 31, el 75, el inciso Ajá. 27, el 30, el 121, el 126 Ajá. de la Constitución Nacional. Y la otra, y el Vamos a detenernos en el Estado Nacional. Entonces, en base a esos artículos, ¿el Estado Nacional interpretaba qué respecto de las leyes locales? Porque pretendía la declaración de inconstitucionalidad, porque entendía que estas leyes locales los contrariaban. ¿Por qué entendía que las leyes locales sancionadas por la legislatura de la provincia de Mendoza contradecían estas cláusulas constitucionales? ¿En qué se basaba para decir que era inconstitucional porque contrariaba esos artículos? Que, conforme al entendimiento del Estado Nacional, no podía ser la legislatura del Estado de Mendoza. Que lo vimos recién.
¿Qué podía hacer o qué no podía hacer? ¿Podía, según el entendimiento del Estado Nacional, dictar una ley en materia ambiental que declare un área protegida y de utilidad o sujeto a expropiación un inmueble del Estado Nacional? ¿Qué les parece? Lo vimos recién. Quizás con otras palabras, pero lo vimos. Cuando tocamos el artículo 124, profe. Sí, pero más que eso, más que el 124, porque en realidad el 124 lo introduce la Corte Suprema al resolver el litigio. Uno de los artículos en que se basa es el 124. Pero el Estado Nacional, ¿qué decía? ¿El Estado Nacional creía que la provincia de Mendoza podía dictar estas leyes o no? Ese cuando leímos el último párrafo del artículo Más que 41. lo último te diría que en la primera. Y negaba la... La competencia. Eso. ¿Sí? Acuérdense que estamos dentro de la unidad número 3. La unidad número 3 habla del sistema de gobierno de la Nación Argentina. Entonces, la idea de este trabajo práctico es que nosotros podamos delimitar, entre otras cosas, cómo es el sistema federal de gobierno. Vimos en el artículo 1 cómo estamos organizados, tenemos un sistema representativo, republicano y federal. Ya dijimos en la parte teórica que el sistema representativo republicano es una forma de gobierno, en tanto que federal es una forma de Estado. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ver, reiteramos, que hay un orden federal, una constitución nacional, hay constituciones provinciales, hay normas nacionales, hay normas provinciales, hay facultades, reitero, que son exclusivas de la nación, hay otras que son de las provincias, hay otras que son concurrentes. Entonces lo importante aquí es que nosotros podamos identificar cómo en un supuesto real, porque esto es un caso que llegó a la Corte de Suprema Justicia de la Nación, efectivamente, se producen conflictos en la interpretación de cuáles son las competencias de cada uno de los órdenes del Estado, ¿sí? Entonces, analizándolo desde el sistema federal, la idea de este trabajo práctico es que nosotros podamos ver, por ejemplo, en aquellas facultades o competencias concurrentes, cómo se legisla o qué puede hacer cada uno de los órdenes, el provincial y el nacional, respecto a una determinada materia. Entonces, ¿qué pasaba acá? Reiteramos, la pretensión que perseguía el Estado Nacional era la declaración de inconstitucionalidad de dos normas provinciales que declaraban un área protegida dentro de la provincia de Mendoza en la cual se encontraba un inmueble del Estado Nacional. ¿Sí? Eso perseguía al Estado Nacional, la declaración de inconstitucionalidad. Para perseguir esta declaración de inconstitucionalidad se basaba en los artículos que ya referimos. En tanto que el Estado de Mendoza, ¿qué decía o cuál era su fundamento? Porque el Estado de Mendoza creía que sí podía dictar esas leyes y que no contravenían ninguna cláusula de la Constitución Nacional. Más allá de que está un poco escueto en el caso, los fundamentos que proponía. ¿En qué se basaba? ¿Qué decía? ¿Qué era esa zona que habían declarado? Y ellos se basaban más que nada en el artículo 124 sobre el dominio de su provincia. Sí, en realidad en el trabajo práctico que tenemos no lo dice. Acordate que conforme el trabajo práctico se basaba en el 75, inciso 1, 99, bueno, 14 otros artículos que no tendrían mucha relación o que no fueron por lo menos desarrollados por la Corte Suprema para dar fundamento a su decisión. Entonces la provincia decía, esta área protegida es un oasis dentro de la provincia, en el que se desarrollan diversas actividades ganaderas, de servicio, etcétera. Después el artículo 124, no perdamos de vista, lo introduce ya la Corte Suprema
para dar los fundamentos de su decisión, pero no fue uno de los invocados por la provincia de Mendoza. ¿Quedó claro esto? Nosotros lo que tenemos que poder delimitar, y que, como les reitero, ya lo vamos a ver mejor cuando estudiemos la composición del Poder Judicial, es que existen pretensiones de las partes con sus respectivos fundamentos y después la decisión judicial que, para arribar a una conclusión a otra, darle la razón o no a una de las partes, se basa en determinadas normas o explica por qué el caso particular se subsume dentro de una norma y no de otra, que fue lo que hizo la Corte en este caso. Lo que hizo la Corte fue decir, sí, existe una Ley General del Ambiente, la 25.675, que establece un piso mínimo, pero aparte de eso, la provincia tiene la facultad concurrente de dictar normas, y aparte, en el caso particular, tratándose de un dominio de bien, un bien del dominio originario de las provincias, también puede hacerlo por esta cuestión. ¿Estamos? Bueno, pasamos al punto 2. Identificamos las normas constitucionales que se analizan en el mismo, que ya lo dijimos recién. Básicamente, se basó la Corte Suprema en 2 artículos. ¿Cuáles son esos artículos? 41 y 124. 41 y 124, perfecto. Y el punto 3, explique cuál es la solución de la Corte, que más o menos ya lo dijimos, y los principales argumentos. ¿Alguien se anima a repasarlos con sus palabras? ¿Qué dijo la Corte? ¿Por qué le dio la razón en este caso a la provincia de Mendoza? ¿Qué tuvo en cuenta? La Corte entendió que había una incompatibilidad entre la ley provincial y una norma de la Constitución, ¿o no? Aparte de delinear o delimitar cuáles son las características de las facultades concurrentes, y como bien decían ustedes hoy, una de las actividades que tienen que realizar las autoridades locales y nacionales es tratar de armonizar sus tareas para propender al cumplimiento o al desarrollo de estas competencias. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la Corte? ¿Qué dijo respecto del artículo, perdón, qué dijo respecto de la pretensión de la Nación y de la Ley 25.675? ¿Qué entendió la Corte? ¿Que el Estado Nacional que quería? Aplicar únicamente una ley, y que con qué más se tenía que integrar, en este caso particular, el ordenamiento para poder resolver. Belén, ¿a vos qué te parece? Que lo dijimos hoy. Eso era cuando hoy hablábamos que cómo estaba la provincia de Mendoza y el Estado, que estaban, quedaron armoniosos, algo así decía el texto, no me acuerdo bien. Claro, en realidad eso decía con respecto a las facultades concurrentes, que tenían que aprender a trabajar armoniosamente para el cumplimiento del desarrollo de estas competencias, o el ejercicio, mejor dicho, hablando con propiedad, el ejercicio de estas competencias. Pero, ¿qué más dijo? En la última parte, que dice que el ejército pretende, cuando hablamos de ejército hablamos del Estado Nacional, ¿sí? Que el ejército, ¿qué pretendía? Aplicar una ley, solo la 25.675. ¿Y la Corte qué le dice ante esa pretensión? ¿Solo se aplica esta ley o qué más? Si es una facultad concurrente. Sí, que estoy buscando en el texto, me perdí acá, sí. No, sin mirar. Lo que te parezca. De lo que estuvimos viendo y leyendo, ¿qué te parece que le dijo? Claro, porque ellos solamente querían tener esa, que nosotros estábamos hablando de la base mínima. Ajá, los presupuestos mínimos. Los presupuestos mínimos, solamente querían basarse o tener de base eso, simplemente. Ajá, muy bien. ¿Y la Corte qué dijo? Y obviaban otras
¿cómo se dice? Otras, puede ser las normas provinciales. Claro que en realidad la protección ambiental se integra no solo con las normas que se dictan en nación, que son presupuestos mínimos, sino también con aquellas que pueden dictar las provincias en ejercicio de su competencia concurrente. Muy bien, Alexander, desconocían que la provincia poseía la potestad de dictar normas ambientales. Perfecto. Bueno, entonces quedó comprendido este trabajo. No sé si me expliqué bien en algún punto, si quieren aclarar alguna cuestión. Es Sí. difícil este proceso. Sí, parece, no se preocupen. En realidad ya les digo, es un fallo extenso. Quizás también por Profe, el hecho de que tenemos, perdón Luca, de que tenemos acá extractos, por ahí faltaba completar algunos conceptos, pero lo resolvieron bien, así que quédense tranquilos. Además es el primer fallo que analizamos. Leer, comprender, ¿sí? Sí, no, pero está bien. Vamos a ir avanzando, quédense tranquilos. Lucas, ¿vos querías preguntar algo? sí, porque habla también de expropiación. Si se hubiese expropiado, ahí sí podría haber un conflicto ya de intereses, digamos, entre la provincia y el Estado. Muy buena tu pregunta. A mí me generó el mismo interrogante, que por eso al leer el fallo en extenso, la Corte no se introduce a esta cuestión porque dice, bueno, en realidad si bien el texto de la ley decía que estaba sujeto a expropiación, ¿qué es la expropiación, Lucas? ¿Vos podés explicarlo con tus palabras? Porque todavía no llegamos a eso, a lo mejor no todos conocen el término, ¿a qué refiere? ¿Qué es expropiar? Y como que le van a sacar de la propiedad, valga la redundancia, al Estado y va a pasar al Estado provincial. Pues, Sí, sí, en realidad si nosotros nos vamos al artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece el derecho de propiedad, dice que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. ¿Qué es la expropiación? Ya de lo que dice la norma constitucional, existe una ley nacional y existen normas provinciales que refieren a la expropiación, es cuando el Estado, previa declaración de utilidad pública por una ley, establece que un determinado inmueble va a salir de la propiedad particular para ingresar a la propiedad del Estado por, como les decía, una causa de utilidad pública y que además debe ser indemnizado, que es indemnizado que tiene que pagarle un precio por ello. Ahora, antes de contestarte, vamos a hacer otra pregunta. ¿Puede expropiar un particular un bien de otro particular? ¿Cómo? No entendí la pregunta. no, Si un particular puede expropiar un bien, no, muy bien, ¿por qué? ¿Por qué el Estado puede expropiar un bien? Si es de mi propiedad, si yo trabajé muchísimos años para poder comprarme ese inmueble donde debía ser mi casa y el Estado un día dice, no, eso yo lo declaro de utilidad pública, los propios sale de tu propiedad, te pago un precio. Y porque el Estado tiene el poder para dictar esa expropiación y un particular no. ¿Y por qué el Estado tiene ese poder y un particular no? Eh, ¿Qué es lo que diferencia al Estado de los particulares? ¿Por qué tiene ese poder? ¿Para qué tiene ese poder? ¿A qué tiene que propender el Estado? Que el preámbulo muy bien nos menciona como principio. como bien público, digamos. Claro, en realidad el Estado se desenvuelve con el objetivo de garantizar el bien común. Por eso el Estado tiene facultades que no tienen los particulares, tienen facultades exorbitantes. Entre ellas, conforme lo establece la propia Constitución, que si bien la propiedad es inviolable, el Estado puede expropiar. Ahora, como estaba muy bien formulada la pregunta, decía, ¿hubiera sido distinta la solución si el Estado provincial expropiaba ese bien nacional? ¿Podía un Estado provincial expropiar un bien nacional? ¿El Estado provincial expropiar al nacional? Ajá, un establecimiento que había sido declarado de utilidad pública. Y no, porque contraría la Constitución.
¿Por qué? Y Porque en porque, realidad, porque en realidad la Constitución lo que me dice es, específicamente refiere a los bienes de las provincias. pero ejercido por el Estado, no por las provincias. Claro, pero fíjate que el 124, última parte, dice, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en Ah, su claro. territorio. Es que no No estaría, sé, yo no, pregunto, ¿eh? No no les estoy estaría, diciendo nada. no estaría expropiando, sino porque ya sería de sí. Y no, porque en realidad habla de los recursos naturales existentes en su territorio. Nosotros, está bien, no tenemos muchas precisiones con respecto a cómo era este bien. Lo único que dice el fallo, acá al principio, entre los fundamentos del Estado, creo que hablaba de utilidad pública. Nos daba una precisión con respecto a esto. No dicen qué carácter lo tenía, pero creo que hablaba de que era de interés. Era un bien con fines de utilidad pública. Entonces, ¿ustedes creen que hubiera podido ser distinta la solución o no? En este caso, la Corte nos expidió por esta circunstancia que ya les aclaré, que se había sancionado la ley, dentro del término de 2 años no se había expropiado el inmueble y además de ello, el propio Estado provincial ya en una instancia conciliatoria había cedido o había renunciado a efectuar esa expropiación que había sido establecida en la ley. ¿Qué les parece? ¿Hubiera sido distinto o no? Si hubiera sido distinto si el Estado lo expropiaba o si... Ajá, claro, sí, sí. Conforme a esa ley, el Estado provincial de Mendoza quería expropiar este bien donde el ejército desarrollaba su actividad. Y Yo no creo que... creo que hubiera sido distinto porque Ujú. al finalizar el fallo sería a favor del Estado de Mendoza porque tenía todo la de ganar. Tenía todo... O el 124 tenía todo. No, en realidad yo creo que específicamente en esta cuestión, si bien la Corte dejó entrever que no, esta declaración de área protegida no obstaculizaba el ejercicio o las restricciones que se imponían en preservación del medio ambiente, no obstaculizaban el ejercicio de la actividad del ejército, yo creo que justamente por eso este expediente tuvo una instancia conciliatoria en el que se trató de que la provincia de Mendoza llegue a un acuerdo con el Estado Nacional respecto a esta cuestión, porque imagínense también lo que hubiera implicado para el Estado Nacional tener que trasladar las instalaciones donde se realizaban actividades del ejército. Yo entiendo que por esa circunstancia se trató de conciliar y por eso la Corte, perdón, la provincia de Mendoza no hizo uso de este artículo que establecía la expropiación del inmueble. Se limitó a, dentro de las facultades que sí tenían materia ambiental, de establecer determinadas restricciones que no impedían el ejercicio de esta actividad por parte del ejército. Pero quizás la solución hubiera podido ser otra en este caso, Lucas. Es muy bueno tu punto de vista. ¿Alguna otra pregunta o algo que no haya quedado o que haya quedado pendiente respecto de este fallo? ¿Les pareció muy difícil el caso? No. ¿No? Ah, Brian dice que no. El lenguaje de los fallos no es muy por ahí Sí, técnico, ¿no es muy técnico o es muy técnico? es muy técnico. Bueno, en realidad hay una tecnicidad en la que lamentablemente el Poder Judicial no se puede alejar porque hace a la esencia misma de las normas. Pero de todas maneras les cuento que hay una tendencia que establece que en realidad las sentencias o los fallos tienen que ser
dictados en un lenguaje que pueda ser comprendido por todos los habitantes de la nación. Si nosotros tenemos en cuenta que en realidad el Poder Judicial ejerce una de las funciones del Estado, sabemos que el Estado tiene el ejercicio de la función administrativa, legislativa y judicial, y que todas las funciones, pero también incluida la del Estado, está destinada a la población en general, se exige a los jueces que puedan expresar sus decisiones en términos que puedan ser comprendidos, no solo los destinatarios del fallo, sino también por la sociedad toda. Y yo creo que esto tiene con el principio republicano del gobierno, que si nos acordamos, una de sus características es la publicidad de los actos. En este sentido también la publicidad de las sentencias judiciales. ¿Y de qué sirve un fallo judicial que resuelva una cuestión en términos que nadie puede comprender? Sobre todo, no les digo en este supuesto en el que en realidad no estaban comprometidos bienes que puedan interesar a la mayoría de la sociedad, pero existen otros casos en que se dan estos supuestos. Entonces, si bien este fallo puede parecer muy complejo, ya les digo, estas dos cuestiones tenemos que tenerla en cuenta. Por un lado, hay un piso mínimo, si lo queremos determinar de esta manera, de tecnicidad de la cual no nos podemos alejar, pero por otro lado también hay que tratar de utilizar términos que sean comprendidos por todos. Aparte del vocabulario, ¿alguna otra cuestión con respecto al fallo? Me interesa saber si ustedes pueden identificar más allá de lo que vimos, cuáles son las partes, ¿le quedó claro por qué se demandaba, quiénes son las partes, por qué se decidió de este modo? O si se comprende por qué este fallo se relaciona con el sistema federal de gobierno. ¿Quedó en claro por qué? Porque estamos hablando de las facultades concurrentes o competencias concurrentes. Ya les digo, es muy importante que asienten ese conocimiento porque lo vamos a necesitar para el punto número 4, que, como les dijo el doctor, es extenso, lo vamos a dar la clase que viene, que es el próximo martes, y que refiere al régimen financiero de la Constitución y suscita muchas controversias que llegan a instancia judicial con respecto a quién es el competente para establecer tal o cual tributo o impuesto. Los artículos, ¿te parecieron difíciles? Sí. En esta materia nosotros necesitamos que ustedes se amiguen con el texto constitucional. Yo desde la primera clase se los dije y se los reitero. Mi sugerencia es que todos los días puedan leer algunos artículos de la Constitución Nacional y a la par que lean artículos de sus constituciones provinciales, de donde ustedes son oriundos, donde residen, porque no es en vano decir que esta es la ley fundamental. Y, como les dije, nos va a servir no solo para la materia, a la posteridad para el ejercicio de sus profesiones, sino también les va a servir como ciudadanos y van a ir viendo a medida que avancemos en las unidades que todas estas cuestiones las van a poder ver plasmadas en sus vidas diarias, en las noticias, en la sanción de una ley, cuando se esté debatiendo un proyecto de ley, ustedes van a poder identificar en qué iniciar en Cámara de Diputados, de Senadores, cuál es el trámite legislativo, cuándo se comienza a aplicar, qué pasa cuando una ley se declara inconstitucional, etcétera. Así que ese es mi humilde consejo, que traten todos los días de dedicarle un ratito a leer la Constitución Nacional, y no les voy a pedir de memoria que se acuerden en qué artículo expresamente. Hay algunos que sí, que vamos a ir viendo que son fundamentales, hay artículos que no podemos desconocer, pero lo más importante es que identifiquemos las partes de la Constitución y que podamos orientarnos sobre, si tenemos que resolver determinada cuestión, en qué parte o en qué sección buscar. Mayra, los parciales mira, el parcial todavía no está programado, así que no te podría adelantar si va a ser analizar un fallo. Vamos a ver que vamos a tener diversos trabajos prácticos. Va a versar sobre una cuestión en la que ustedes puedan volcar a un caso práctico todos los conocimientos adquiridos en la teoría. ¿Sí?
¿Alguna otra cuestión que haya quedado pendiente de lo que vieron hoy? Las formas semidirectas de representación. Hoy cuando el doctor desarrollaba la teoría me acordaba un caso que a lo mejor se van a acordar los que residen en la ciudad de Resistencia, que el año pasado en las elecciones para intendente se realizó una consulta popular con respecto, ¿se acuerdan de qué? ¿Alguien votó en Resistencia para intendente? ¿Nadie votó en Sí, Resistencia? profe. ¿De dónde son? Sí, yo soy de Resistencia. Vos votaste, Belén, perfecto. Y cuando fuiste a votar para intendente, ¿qué más había al costado de las boletas para el candidato? ¿Te acordás? En ¿Cómo? noviembre. ¿Qué más en la elección para intendente había otro procedimiento también que se estableció el mismo día? ¿Qué más? Profe, era por el tema de por el tema de los caballos, algo así era. Ah, muy bien. En realidad De los era carros, para sacar a la calle, o sea, el animal, el mamífero. muy bien. ¿Qué era lo que teníamos que decir? ¿Podíamos decir sí o no? ¿A qué? A un proyecto para destinar un porcentaje, el 1% específicamente, de lo recaudado, a implementar un proyecto para la eliminación de los carros de tracción a sangre. ¿Sí? Los que vivimos en Resistencia y fuimos a votar, teníamos que también participar de esa decisión. De Gustavo Martínez. Ahí desconozco. Pero, ¿y qué es eso? Hoy que en forma semidirecta de representación, fuimos a votar, teníamos que elegir sí o no. ¿Y por qué teníamos que hacer eso? Para saber si se destinaba ese dinero al fondo. Muy bien, para saber. Pero, ¿y qué nombre tiene? Consulta popular. Ay, muy bien, una consulta popular. ¿Y esa consulta popular era voluntaria o obligatoria? ¿Yo podía elegir si quería votar o no? ¿O era obligatoria? ¿Y qué pasaba? Era voluntaria. Ah, voluntaria. Era voluntario. A mí me parece que era obligatoria, que era vinculante en realidad. ¿Y cuándo es vinculante y cuándo no? Si hubiese sido vinculante, ¿qué quería decir? Que la ley no iba a ser vetada. Vetado en realidad, ¿Será el proyecto veto de lo ley? tiene. Ah, ¿será proyecto de ley o Si iba a será ser ley? proyecto de ley, ¿Proyecto de ley o ley? Cuando es vinculante. El Poder Legislativo, en ley. este caso el Consejo Deliberante, ¿verdad? Y si hablamos de un Consejo Deliberante no vamos a hablar de una ley, sino que vamos a hablar de una ordenanza municipal. Entonces, si esa consulta popular era vinculante, si la mayoría del cuerpo electoral votaba por el sí, ¿qué pasaba con ese proyecto? Y que si el voto es afirmativo por parte del pueblo, se iba a convertir en ley y la promulgación va a ser automática. Muy bien, eso establece la Constitución. En realidad, tratándose de una cuestión municipal, nosotros tendríamos que recurrir a la Carta Orgánica Municipal, ¿sí? Como hoy señaló el doctor, la Municipalidad de Resistencia, por ser municipio de primera categoría, no se asusten, ya vamos a ver que es un municipio de primera categoría, tiene una Carta Orgánica Municipal. Entonces, acuérdense, y le introduzco otra cuestión a su pirámide normativa. Tenemos la Constitución Nacional. A la par tenemos los tratados de jerarquía constitucional, contemplados en el 75, inciso 22, seguimos con los otros tratados internacionales, vamos bajando a las leyes, vamos a tener las ordenanzas, y acuérdense que los municipios tienen sus cartas orgánicas, cuando son de determinada categoría, por lo menos así lo establece la provincia del Chaco en su constitución. Bueno, entonces, vieron lo que les decía recién, en realidad todos estos conceptos que parecen teóricos abstractos, los vamos a ver plasmados en nuestra vida diaria, porque muchos de los electores que fueron en noviembre no sabían
por qué tenían que decir sí o no, o qué consecuencias acarrearía eso, y véanse la importancia de conocerlo. En la consulta popular vinculante, ¿sí? La determinación por el pueblo de una determinada decisión puede convertirse en ley. Entonces es muy importante que nosotros como ciudadanos responsables sepamos las consecuencias prácticas de nuestros actos, ya sean políticos, civiles y en todos los aspectos de nuestra vida. Para eso sirve el derecho, y específicamente vamos a verlo en el derecho público. ¿Alguna otra consulta con respecto a lo que vieron hoy de esta unidad o al trabajo práctico, algo que no haya quedado resuelto, que no me expliqué bien? ¿Pudimos Con comprender respecto a la todo? consulta popular, profe, Ajá. ¿hay algún criterio para que sea llamada, digamos, o depende de los legisladores nomás cuando quieren hacerlo? Y Para en que realidad, se llame a votar. En realidad, como hoy explicaba el doctor, nosotros tenemos que diferenciar todas las clasificaciones, bueno, dentro de todas las clasificaciones de los métodos de democracia semidirecta, uno de ellos es la consulta popular. Y después tenemos también, no se olviden, el derecho a iniciativa. En el artículo 39 y 40, respectivamente, de nuestra Constitución Nacional, están regulados estos institutos. La Constitución dice: el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, recuérdense este dato, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. Cuando las normas nos hablan de podrá, siempre se interpreta que es una facultad. Distinto en el caso de que la norma establezca deberá. Si bien parece unanimidad lo que les estoy diciendo, controversias que llegan a instancia judicial por el podrá o el deberá, porque el podrá es una posibilidad, el deberá es una obligación de hacer. En este caso particular, la Constitución no establece en qué supuestos específicos el Congreso tiene que someter un proyecto a consulta popular. Generalmente se realiza cuando existen normas que pueden tener una gran trascendencia social, ¿sí? La verdad que en este momento no recuerdo ninguna en particular, por lo menos de los últimos años, pero por lo menos la Constitución Nacional no establece expresamente en qué supuestos la Cámara de Diputados puede convocarlo. Estos artículos es muy importante que los tengan presentes, ¿sí? El 39, el 40 y la ley reglamentaria del 39. Pregunta de examen oral. Y ya tienen el otro dato de la consulta popular. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Habló el profesor de la forma semidirecta de democracia. ¿Cómo? Perdón, Belén. La primera parte no fue cuando el profesor explicó las formas semidirectas de democracia. Exactamente, sí. Habló del referéndum, del plebiscito y las clasificó también. Y luego les habló sobre los artículos 39 y 40 que fueron incorporados en el 94 y específicamente de la ley reglamentaria del derecho de iniciativa. Sí. Está dentro de este punto, sí. Porque acuérdense que, según la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Tenemos estos institutos que lo que hacen es tender a garantizar la participación ciudadana en las decisiones. También vamos a ver después, cuando veamos en la unidad, si mal no recuerdo, la 12 o 13, la cuestión de los servicios públicos. También vamos a ver las audiencias públicas, cuando se van a fijar tarifas, por ejemplo, de transporte. Eso sí, pueden ver en todos los medios de comunicación que se realizan audiencias públicas en las que puede participar toda la ciudadanía para opinar respecto a estas cuestiones. Son formas de participación ciudadana dentro de nuestro sistema democrático. Bueno, si les parece, vamos concluyendo lo de la unidad número 3, porque ya estamos en horario. Les recuerdo, por favor, que conformen los grupos, utilicen la wiki que está en UNE Virtual.
Si tienen algún inconveniente, me mandan un mensaje privado por la página. Yo reviso todos los, se los contesto. Los grupos son de 5. De asistencia estamos teniendo aproximadamente entre 30 y 40 por clase, así que según ese número serían 8 grupos, pero están matriculados muchos más. Así que si ustedes, por favor, háganlo para este jueves, que no vamos a tener clases, pero sí ya háganlo, entonces yo después ya subo el trabajo práctico de la clase que viene para que puedan leerlo con tiempo, entonces podemos optimizar el tiempo de la clase, ¿sí? Así que de tarea tienen que hacer, Gonzalo, los grupos de 5 sí. En principio 5, ¿sí? Si no llegan, si no dan con el número, lo que fuera, como excepción 4. Si pueden lograr que sean de 5, mejor, porque para mí la verdad que es una practicidad que todos los grupos tengan un número, porque están establecidos ese número de acuerdo a la cantidad de tarea que van a tener. Ustedes pueden ser 4, pero van a tener más trabajo. De todas maneras, no se olviden que el trabajo en grupo no implica que una persona lo realice y los otros 4 lo suben. El trabajo en grupo es justamente para que este mismo debate que nosotros estamos haciendo en la clase pueda ser realizado en el grupo, porque así van surgiendo nuevos interrogantes, cuestiones que no quedaron claras, podemos escuchar la opinión del compañero o compañera y así obviamente enriquecer nuestras exposiciones. ¿Alguna otra pregunta o podemos dar por concluida la clase y nos vemos el martes que viene con la recomendación de que por favor tengan la Constitución en mano y no se olviden de estudiar el régimen financiero de la Constitución Nacional para poder aprovechar más la clase teórica y práctica? ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, entonces concluimos la clase, que tengan un buen fin de semana y no se olviden de conformar. Gracias, profe, igualmente. No, por favor, nos vemos. Chao. Chao.